solitaria caja vallenata suena en pleno corazón de París. Le truc que je voulais te dire, maman, c'est que faut que j'aille en Colombie juste pour jouer du vallenato. Je veux dire, là, c'est ma vocation, ma première vocation que j'ai en tête. Il faut que j'aille en Colombie pour jouer du vallenato. En la ciudad Luz, este joven sueña con visitar a Valledupar, la tierra de sus padres, con el objeto de descubrir sus raíces. 2 años más tarde, se le cumple su deseo. Quiero invitarlos a descubrir a Valledupar, al Cesar, la tierra de mis padres, mis abuelos y mis ancestros. ¡Vamos! Visitaremos y conoceremos los testimonios de los patriarcas vivos y de las personas que hoy en día están al frente de los sectores de la región. Valledupar, desde su fundación, fue con gente de clase y gente escogida, ganaderos escogidos en las zonas ganaderas de España, que fueron enviados especialmente para que se situaran aquí. Por eso Valledupar, su fundación es diferente a las de todas las ciudades de Colombia. Esta razón explica por qué la corona española, desde los tiempos de la conquista, decidió hacer del Valle de Upar la despensa ganadera que abasteciera de carne a esta parte de América. Así como le marcó su vocación económica, también lo vinculó al poder político. Los abuelos del Valle, que nacieron como magdalenense y morirán unos como hijos de Cesar y otros de La Guajira, recuerdan que el viejo departamento del Magdalena comenzaba en la parte norte de la península y terminaba arrinconado entre Mompox y Magangué, y por el sur, cerca a Ocaña. El progreso del departamento era lento. Lo peor de esa lentitud era su antigüedad y las carreras de la independencia y las alarmas de las muchas guerras civiles. Solo fueron eso, carreras y alarmas. Esta casa perteneció a Juan Salvador Anselmo Daza. Fue un general realista que Bolívar lo hizo salir de aquí. A principios de 1800, los herederos de Juan Salvador Anselmo Daza le venden la casa al señor Juan Maya. Juan Maya, uno de sus hijos, se llamaba Antonio Joaquín Maya. Fue general de la República también. Y en un momento dado dio un golpe de Estado al Estado Soberano del Magdalena y trajo a esta casa la presidencia del Estado Soberano del Magdalena. El general Maya murió en la puerta de esta casa. Curiosamente, quien mató al general fue el hermano de mi bisabuela, apellido Maestre. Y ya siendo Colombia republicana, estas viejas casas aportaron estirpes y voluntades que dieron los destinos del país. Aquí en esta tierra nacieron 4 presidentes, la sangre de 4 presidentes colombianos. Empezaron a correr desde aquí, la de Santander, la de Carlos, la de López Pumarejo y la de López Michelsen. Entonces tenemos mucha historia que la conozcan la gente que están llegando. A esta zona que era muy baja, que en ciertas ocasiones se inundaba mucho. Y la mayoría de las personas se iban hacia tierras altas donde la malaria no les azotara. En esa época la edad media no pasaba de los 40 años. La mayoría de nuestros personajes morían entre 30 y 40 años. Entonces, y la época previa a eso, a los años 30, fue de total oscurantismo, inclusive en la historia no figuramos mucho y no tenemos muy bien aclarados ciertos hechos que fueron contundentes para el proceso histórico de Valledupar. Valledupar era una ciudad completamente aislada y pequeña.
sin servicios de ninguna clase. Un pueblo grande que, sin embargo, era el corazón del valle. Hoy, las evidencias permiten señalar que todavía, hasta principios del siglo XX, la plaza de Valledupar era un establo público. Las vacas que venían a dormir ahí, que parecía un chiquero. Usted iba por su vaca para ordeñarla, el otro iba por su vaca, y las que conocían entraban, bramaban y uno les abría la puerta. Aquí en el otro patio era de piedra y ahí ordeñaban. Y allá estaban las enramadas donde dormían los terneros. Y hay otra cosa que temprano, habían los portones de los traspatios de la casa, y ahí los terneros estaban metidos allá. Entonces llamaban la Esmeralda, y las vacas conocían por sus nombres y iban allá donde lo estaban llamando. Mi actividad era la ganadería porque mi papá lo era, con los ganados sueltos en los montes, como era antes, que no había fincas. La gente señalaba los ganados y los marcaba y los soltaba. Pueblos pobres y tristes, que solo se sacudían cuando algún juglar trotacaminos hacía parada para cantar a cambio de comida, ron y dormida. Valledupar inicia un pequeño cambio en el gobierno del doctor Alfonso López Pumarejo, cuando él vino aquí a Valledupar, que fue más o menos en 1935. Qué hermoso es decirle al valle, aquí estoy presente yo, es la frase que debemos decir todos con honor. Siempre vivo enamorado de tu paisaje de sol, tierra de un pasado hermoso, tierra de mi ensoñación. Las poblaciones más cercanas a Valledupar eran San Juan del Cesar, Villanueva y Urumita, hoy pertenecientes al departamento de La Guajira. Eran su único medio de contacto. Nosotros geográficamente estamos a 5 kilómetros del municipio de Valledupar, la Plaza Alfonso López, de los límites con el departamento de La Guajira. Entonces tenemos un mismo territorio. Los ríos, el Cesar nace en La Guajira, pasa por San Juan, recorre el río, otros ríos también y arroyuelos. En fin, esto es una integración geográfica, cultural, social, familiar, porque se integraron las familias del sur de La Guajira, se casaron con las damas vallenatas y los caballeros vallenatos con damas guajiras, conformamos una misma familia. Municipios como Villanueva, El Molino, Las Aguas del Pilar, Urumita, pertenecían a la provincia de Valledupar. Hacen la nevada el río Cesar, pasa por San Juan la tierra mía, y en su cauce de agua cristalina, donde una sanjuanerita todos los días se va a bañar. Yo me quedo sentado en la orilla, viendo el agua que camina sobre el inmenso arenal, contemplándote bonita, viendo tu cuerpo que brilla como el agua del Cesar, el murmullo de la brisa y el cascabel de tu risa. San Juan del Cesar está ubicado en la parte alta del valle del río Cesar y necesariamente siguiendo el curso descendente del río Cesar, ¿no? Los sanjuaneros, hay muchos como ejemplos, establecieron su patrimonio económico en tierras del Cesar desde antes de la creación del departamento del Cesar en el año 68. Porque hay que reconocer que los sanjuaneros fueron los que colonizaron Codazzi y especialmente las sabanas de Casacara y Becerril. Y
Así como en San Juan se establecieron inmigrantes y empresarios que hoy le dan vida al Cesar, también llegaron inmigrantes a Villanueva en plenas estribaciones de la Sierra Negra a establecer el cultivo del café, tal como lo describe el célebre geógrafo francés Eliseo Reclus. Villanueva debía jactarse de ser la cuna del café en Colombia, porque fue que ese café no lo trajeron de lejos, eso traería ese Dangond de Martinica, donde había café, y hay café. Francisco Dangond llega a Riohacha, resuelve penetrar a lo que más tarde iba a ser la provincia de Padilla y de Valledupar. Encontró que el ambiente, el clima de la Sierra Negra era exactamente igual a las zonas donde ellos vivían en el Caribe, en las islas de Martinica y Guadalupe. Primera vez que llevó a Villanueva y por primera vez se sembró este fruto en la Sierra Negra. Y Villanueva pasó a Pueblo Bello, allá los Villazón y esa gente de por allá, los Bautes de Pueblo Bello, los iban y los compraban, los alevinos los compraban en Urumita y en Villanueva, y los transportaban de noche en furgones que transportaban bueyes. Es una bonita historia esa. Yo pienso que entró por esta región. Y nosotros, por supuesto, los hijos que seguíamos los pasos en eso, pues nos dedicamos a ello, a sembrar el café. Es un café apetecido en el mundo por su calidad. Tengo un Chevrolet que compré para ir a Maracaibo a negociar. Luego llegaría un periodo de intercambio comercial muy fuerte con Venezuela y con Aruba, de ganado y café, que convertirían a la región en la despensa de estos dos importantes centros comerciales más cercanos. Se descuiden y después recoge tu chisme y vámonos. Ay, de por Dios, mi malle, de por Dios, recoge tu chisme y vámonos. Ay, de por Dios, mi malle. El mercado nuestro siempre fue Venezuela, fue Maracaibo. Donde todos fuimos contrabandistas, porque ese ganado se llevaba de contrabando. Y todos fuimos, ¿qué íbamos a hacer con esos ganados aquí? Que no teníamos ni mercado ni para comernos. Llevaban lo que fuera, azúcar, café, lo que fueran, ganado, pieles, hacia Maracaibo, cerdos. El arquetipo cultural de esta época del Valle es Alejo Durán, un descendiente de esclavos que vivió su juventud como siervo de la hacienda Las Cabezas y su madurez como juglar de las primeras generaciones folclóricas. Ahí viene la candela viva y viene, caminando por el suelo juego. Ay, mi compadre. Hacia la primera mitad del siglo XX, ya el Cesar no tenía baldíos. Todas sus tierras habían sido colonizadas. Sin embargo, una cosa era la tenencia de la tierra y otra cosa, muy diferente, era su producción. Ese despegue económico sucedió en 1950, cuando un exótico cultivo entró a escena y partió la historia del valle en dos pedazos, antes y después. Se trataba del algodón. Desde México hasta la Patagonia, el valle más grande, más extenso que hay en tierras tractorables, en tierras planas de agricultura, es el del Cesar. Pero el valle del Cesar son 2.200.000 hectáreas, el valle más grande de Latinoamérica. El desarrollo de Valledupar se le debe al algodón, porque todos los del sur de La Guajira y los de aquí, en el año 50, los dos que primero sembraron fueron Clemente Quintero y José Calixto Mejía. Yo no sé dónde consiguieron ellos unos tractores y sembraron una tierra y les fue bien. Fui de los pioneros del algodón en Villanueva y en Valledupar. Vivimos momentos de bonanza, tales como industrias lácteas, empresas aéreas, fábrica de grasa. Bueno, el algodón fue lo más importante que llegó a Valledupar, que llegó a las tierras vallenatas, porque eso permitió que los hombres aquellos verdaderamente de trabajo se dedicaran a ese cultivo y los hizo millonarios. La prosperidad algodonera
progreso de Valledupar, el convertirse los centros rurales en centros urbanos por primera vez en este territorio, y la gran masa, la gran importancia que eso generó, también en la ganadería. Hubo un momento en que exportábamos carne a las Antillas, bueno, de tiempo atrás se hacía. A estas alturas, la explosión de la bonanza es incontenible. Su levadura de progreso lo impregna todo y lo transmuta todo. Las epopeyas de hombres de buena voluntad que tejieron sus fortunas con brevedad abundan por estos lares. Empresas vaporosas que nacían al calor de una parranda. Conquistas fulminantes que se cosían al amparo del reflujo ganadero. Las conjuras, las conspiraciones y las grandezas que recibieron el bautizo de las canciones vallenatas. Con eso paga la deuda del arroz, para que no digan que un agricultor por culpa de la caja fue que fracasó. Así es, Calona, que empecemos. Vaya y prepare su terreno. Y fue tan necesaria la gente que se necesitó en el proceso del cultivo, que nos vimos obligados a traer gente de los pueblos de los departamentos costeños y de los departamentos del interior. Traímos gente del Tolima, del Huila, del Valle, y también los transportamos hasta en aviones de la Fuerza Aérea. Con la vocería que ya se nos reconocía a nivel nacional, porque entre las exportaciones menores llegamos a ocupar el primer puesto de exportaciones, eran dólares. Aquí negociábamos con las empresas inglesas, aquí negociábamos con las empresas españolas, negociábamos con las empresas americanas, aquí vivíamos al día de cuál era el precio de la bolsa de Liverpool, de la bolsa de Wall Street, de todas esas bolsas internacionales, y negociábamos en dólares. Que el algodón copó todo. El algodón fue yo creo que era el 80% de nuestro ingreso bruto. El 80% llegó a ser aquí. El algodón dio todo el dinero, todo lo que se hizo. El urbanismo, todo lo que se hizo. Las vías, la pavimentación, los aeropuertos, los centros que eran rurales se convirtieron. Huachica se convirtió en una gran ciudad. Codazzi era la capital blanca de Colombia. Y así todo, el Becerril, por acá Bosconia, se creció todo debido al algodón. El gran ingreso bruto, el más alto que hemos tenido en toda la historia económica de aquí, del Cesar y de la Baja Guajira, es el algodón. Valledupar, epicentro natural de la bonanza, creció 10 veces en 5 años, y para 1965, una junta de hijos ilustres formaliza un acta que pone de manifiesto el nuevo departamento del Cesar. Y cuando vimos que la administración del departamento del Magdalena estaba envilecida, era macilenta, torpe, desgreñada, nosotros le propusimos a Crispín Villazón y los dos a José Antonio Murga de por qué no patrocinábamos la creación del departamento del Cesar o de La Guajira o de Robles. Lo del nombre era lo de menos. Y en efecto, el 21 de diciembre de 1967, Valledupar amanece convertida en la flamante capital del nuevo departamento. Su primer gobernador fue Alfonso López Miquelsen y el primer alcalde fue Manuel Germán Cuello. La ciudad se convertía en capital. Trazó las calles anchas, trazó las avenidas, y por eso prosiguió y está la ciudad tal como es, con calles anchas y avenidas, con base en lo que dejó Manuel Carrera. El ideal nuestro hubiera sido el departamento de Fonseca para acá, y tú hasta Tamalameque, por ahí. Pero no pudimos porque encontramos ya la creación por acto legislativo del departamento de La Guajira. Ese fue el problema. Y con la creación del departamento del Cesar y el empuje que le dio el algodón, 3 personajes deciden iniciar el Festival de la Leyenda Vallenata. El gobernador Alfonso López Miquelsen, Consuelo Araujo y Rafael Escalona.
Los viejos juglares se volvieron reyes y apellidos tradicionales como Bolaño, Zuleta, Romero, Granado, entre otros, se volvieron dinastías. Emilianito está muy bien posesionado. El festival nace por el deseo de Alfonso López Miquelsen, que entonces era gobernador, de mostrar Valledupar al mundo. El doctor López tuvo siempre... La gobernación de Alfonso López se caracterizó porque fue una eterna romería de gente importante de Bogotá visitando a Valledupar. Un día me dijo, ¿por qué no nos inventamos algo para hacer algo aquí en Valledupar? Lo tomamos un poco jocosamente, pero a mí me quedó sonando. En la noche, cuando regresé, eso fue durante un almuerzo en el cual estaban parte de esa gente que yo acabo de citar, en la casa de doña Paulina Mejía, que fue la que vivió el doctor López Miquelsen y la niña Cés, y me sonó la flauta. El festival nació con el pie derecho, nació bendito, porque yo pienso que la Virgen del Rosario tiene mucho que ver con eso. Y así nace el festival. Que Pedro decía que los juglares de Valledupar, los cantos vallenatos, serían los mejores embajadores que tendría la costa y el país. Con el algodón también cambió todo. Arrasó selvas, ríos y montañas. Y precisamente, una canción vallenata predijo el futuro del Cesar. Julio Oñate en su canto La Profecía, entre otras cosas, por la deforestación que eso ocasionaría. Alerta, alerta, vallenato, mira que viene la Guajira. Lo comentaba Pedro Castro, que el gran desierto se avecina. Olvidaste que con su sabia palabra de ese peligro cercano te vivía advirtiendo Pedro, que el desierto de la Guajira cercana si pronto no lo atajaba, si iba a alcanzar a tu pueblo. Y entonces el pasto verde que hay en tu región será cambiado por tuna y carbón, y el verde intenso de tu algodonal no será visto allá en Valledupar, y el verde intenso de tu algodonal no será visto allá en Valledupar. Pero muy pronto, después de 30 años, todas las cifras empezaron a retroceder. Y con las cifras, el entusiasmo. Y con el entusiasmo, algunos capitales empezaron a languidecer. Los veranos calcinantes, las plagas recientes, los insumos frágiles y el inestable comportamiento del mercado internacional echaron a perder el negocio. Creo que nosotros mismos tuvimos en parte la culpa, los mismos productores, los mismos dirigentes gremiales, con el mayor respeto para todos, no quiero culpar a nadie, sino que todos tengamos algo de culpa en el sentido que de pronto no supimos orientar a nuestros amigos agricultores. Para algunos, la ruina, el desencanto y la desolación, que optaron por el suicidio. Y cuando ya se vieron en la crisis, en situaciones que no podían cumplir con sus compromisos económicos y que el banco le iba ya a quitar a los bienes que habían obtenido, sí optaron por el suicidio. No quiero recordarlos ahorita porque me da tristeza, pero sí destacar de que ellos lo hicieron de acuerdo con sus ideas para no sufrir el inconveniente que les trajo esa nueva inversión. Se fugó de aquí gente que tenía mucha plata y quedó sin nada. ¿Quién habla? Gente, hubo de todo, doctor, de todo. Gente que perdió la mente, hubo demencia, se suicidaron como unos 8 algodoneros, yo hasta los nombres podría decir. Los que teníamos la tradición de la ganadería, la seguimos. Mucha gente se quedó aquí en otras actividades. Los campesinos
con su cultivo de café, y vino la decadencia de Valledupar. Al venir la crisis, el cambio de situación afectó mucho la parte del desempleo y la parte baja del pueblo. De manera que fue un caldo de cultivo apropiado para que llegara la violencia acá también. En un parque de Valledupar yace un avión color aluminio que alguna vez perteneció a la Fuerza de los Estados Unidos con base en Panamá. Todos en Valledupar conocen su historia. En este aparato, un combo de vallenatos, buscando escapar de la crisis económica, pretendieron hacer el primer embarque de marihuana. Para fortuna de Valledupar, los excelentes algodoneros se revelaron como pésimos traficantes y la aventura tuvo mal comienzo. Como me dicen, venía de Texas, puede haber sido de Panamá, de la base aérea americana en Panamá. Lo cierto es que ese avión venía a buscar marihuana y creo que lo que cargaba era marihuana. Y se quedó aquí, aterrizó por falta de combustible. Pero la violencia llegaría al Cesar de manera dolorosa. Jóvenes banqueros y ganaderos tomaron las armas y la lucha fratricida tomó su camino. Viejos amigos de infancia asumieron su liderazgo en cuerpos armados enfrentados. Muchos profesionales murieron pues en diferentes circunstancias. Yo creo que no se entendió en ese momento la parte de él, porque Ricardo fue un hombre, un caballero, un hombre en general muy bueno con la gente, ¿no? Pero no fue entendido, ¿no? Posiblemente, lo cual lo llevó pues a tomar esa situación extrema, ¿no? Acuérdate que él estuvo preso pues en Barranquilla, ¿no? Y luego regresó, y yo desconozco pues ya los motivos de orden personal que lo llevaron a eso. Y su condición política siempre fue de rebeldía. Yo lo digo con conocimiento de causa porque Ricardo trabajó conmigo, al lado mío, en el nuevo liberalismo, con Luis Carlos Galán. Y fuimos, además de familiares, fuimos grandes colegas en nuestras intenciones ideológicas. Naturalmente que lo de él iba más hacia la izquierda y hubo un momento en que hubo que deslindar entre la izquierda y el liberalismo. Pero su actitud lo llevó a concluir en el campo en donde está y a donde trabajó por pura convicción política. Ricardo fue un convencido de sus ideales y de que por ese camino iba a lograr la justicia en Colombia, etcétera, etcétera, todo lo que dicen los políticos sobre la materia. Naturalmente que este caso de ideología política a él lo condujo a un campo equivocado, porque todos tenemos el convencimiento de que no vamos a llegar a la paz ni al progreso por los medios de las armas, ¿no? Ahí estuvo su gran equivocación. Y con la guerrilla llegarían los secuestros, las desapariciones, los asesinatos y los atentados. Muchas familias cesarenses fueron víctimas de ellos. Fui secuestrado desde mi propia casa aquí en San Juan del Cesar. Yo estaba al lado de mi esposa y se presentó un carro de un momento a otro y me pusieron 2 pistolas en el cuello y me obligaron, me metieron el carro. Y estuve con ellos 66 días en la Sierra Nevada de Santa Marta y salí a Riohacha. Sino por las razones, la conducta política nuestra no justificaba un secuestro de María Cleofas. Primero porque, a pesar de que se suponía y se dijo pues, de que nosotros tenemos alguna capacidad económica, todo el mundo sabía cuál es la capacidad económica de mi hija y la nuestra. Entonces, por eso yo veo que ahí no había ideología. Había un mercantilismo del cual se han aprovechado para subsistir
los unos y los otros. Yo nunca pensé que fuera secuestrado por cuestiones económicas y por cuestiones hasta ideológicas, porque yo en parte conocí mucha de la base de los helenos, me formé en esas juventudes de donde nacieron los helenos, que nacieron de las juventudes del MRL. La verdad es que el secuestro es una medida de conseguir dinero de la guerrilla, y ha sido siempre eso. Resultado de eso, yo fui víctima de varios atentados, no solamente en mi casa, sino en la carretera me hicieron emboscadas, como se lo hicieron a mi hijo Juancho. Yo siempre he dicho, porque yo siempre he sido el más pendejo de todos. Yo he sido el hombre que no he creído en la violencia, no he creído en eso, veo las cosas con cordialidad, soy amigo de todo el mundo. Y por ejemplo, para mí me sorprende que en Atanque, donde yo serví tanto como gobernador y como alcalde, más como gobernador, me tienen una guerra declarada. Nosotros, dentro de la familia Lacutire, hemos sido secuestrados 38. Y de estos 38 han sido asesinados 7. Tanto en el departamento del Cesar como en el departamento de La Guajira. Creo que ella fue una mujer que marcó la vida de todos los cesarenses y de todos los que vivimos en esta costa caribe. Era demasiado delirante, ya era demasiado complejo y grave para todo el mundo, era un drama y sigue siéndolo. Lógicamente la proporción ya ha bajado sustancialmente. Entonces, frente al fenómeno ese de una guerrilla que todo lo copaba, de una guerrilla que tomaba por sí todos los controles de la vida y del poder, entonces los territorios, todos los valores, los arrasó, etcétera, etcétera, pues, lógicamente la gente pensaron inmediatamente cómo defenderse. Y ya tenían ejemplos, ¿no? Y en Guatemala había ocurrido eso, en San Salvador, en el mismo Nicaragua. Ya entronizada la violencia y acentuado la acción de la guerrilla sobre los ciudadanos colombianos, los propietarios de fincas y ganaderos de esta región que sufrieron secuestros, es decir, todas las acciones que la guerrilla nos impuso acá, surge la actitud de Tovar como una reacción para proteger a esos ganaderos y a esas haciendas depravadas por la guerrilla, etc. Naturalmente que podría uno considerar esto como un acto de legítima defensa. Bueno, porque es que Ricardo Palmera, en vez de haber aprovechado todas esas grandes cualidades que tenía en su vida para beneficio del Cesar, las utilizó fue para atacar a los cesarenses y dentro de esos cesarenses a los vallenatos. Entonces yo simplemente soy una consecuencia del ataque a que fuimos sometidos por parte de la subversión y la indolencia del Estado que nunca estuvo presente para defendernos. Los dos casos son diferentes. Por ejemplo, en el caso de Ricardo, él se fue para el monte y olvidó a toda su familia y no hubo más relación ni ha habido más relación. Y fuera del caso del secuestro de la hermana, no ha habido acciones de venganza ni nada contra los familiares de Ricardo, porque él renunció a la familia. El caso de los paramilitares de Valledupar es un producto de la historia. ¿Por qué? Porque toda acción origina una reacción. La violencia llegó antes,
La violencia que es famosa, aquella de la chulavita, de pelea de godos y liberales, fue una estupidez. Aquí estuvo la chulavita también. Yo tuve 2 bisabuelos que pelearon en la Guerra de los 1000 días. Uno vallenato, el general José Francisco Socarrás, que murió en la batalla de Garapacera en La Guajira, murió combatiendo en la Guerra de los 1000 días, y mi abuelo también, el general Saba Socarrás, también peleó, ¿no? De manera que esa generación fue muy guerrera. La generación siguiente, la de mi padre, fue una generación más bien de paz, ¿no? Y caímos otra vez, seguimos pues en la misma guerra, ¿no? Una guerra interna que ya hay otros motivos, en fin. Nosotros fuimos víctimas de eso, como todos los cesarenses, lamentablemente. Todos tenemos esas heridas, que hay que olvidarlas, restañarlas, porque yo creo que estamos llegando a mejores tiempos. Y yo pienso que hasta ha sido no del todo malo para el departamento, porque obligó a esa nueva generación a que tiene que depender de su cabeza y no de la tierra. La causa de este cambio de mentalidad se podría encontrar en este claustro, el Colegio Bilingüe, que durante 25 años ha formado la nueva dirigencia vallenata y hoy ostenta el título de Mejor Colegio de Bachillerato de Colombia. Creo que entre todas mis empresas y las iniciativas que he tenido yo en mi comunidad, la más exitosa ha sido la del Colegio Bilingüe, con una trascendencia hacia el futuro y hacia la historia de Valledupar extraordinaria. Tratamos de enfatizar los valores esenciales para vivir en la sociedad en el día de hoy, la honestidad, el respeto para los demás. Esos son muy importantes porque están en una declinación hasta cierto punto y nosotros estamos tratando de educar a niños que están capaces de vivir bien en este mundo. Queremos gente que son responsables, maduros, honestos y quienes van a trabajar por el progreso y el futuro de Colombia. Su organización tiene el seguro educativo que le garantiza a todo muchacho que entra al colegio su educación hasta graduarse de bachiller. No importa que sus padres desaparezcan. Eso fue fundado a raíz de que vivíamos en una zona roja y muchos padres de familia fueron muertos o asesinados por la guerrilla y por las fuerzas oscuras que han diezmado a este país. ¡Buenos días! ¡Qué linda que está la plaza! Más que tiempos de crisis, se trata de tiempos de desafíos. En efecto, uno de los primeros aprendizajes que los vallenatos debieron asimilar es que la tristeza también tiene sus bonanzas. Afortunadamente, esa etapa tan dura ha comenzado a ceder y estamos en una etapa en el Cesar donde el cultivo de la palma africana ha comenzado a dar sus frutos, de tal manera que nos vemos proyectados de una manera muy positiva para el siglo XXI en cuanto a la agricultura en el Cesar se refiere. Aquí todavía está como muy concentrada, ¿no? Pero ya en el nuevo programa de Becerril y en el nuevo programa que hay por allá en Aguachica, ya viene muy dividida la tierra de palma. De manera que empieza a socializarse. Es un ejemplo de Somalia. Allá pues también hubo guerrilla y la acabaron con palma africana. Aquí pues se puede lograr, aquí se pueden sembrar perfectamente 1 millón de hectáreas en el país. Afortunadamente, hoy mejores tiempos están tocando las puertas del Cesar.
Pues frente a los profetas del desastre, al desencanto algodonero y a los enemigos de la paz y la concordia, los cesarenses siempre han opuesto el argumento de trabajo tenaz como única forma de prevalecer a las cenizas. Hoy, ese argumento, tal como sucedió en los años 60, se encuentra sostenido por otra bonanza, la del carbón. Y departamentos como La Guajira y el Cesar, que estamos en una producción creciente de carbón, que podemos llegar a cifras entre 80, inclusive se habla hasta de 100 millones de toneladas de carbón. Le vamos a aportar a Colombia algo así como entre 7.500 y 8.000 millones de dólares en divisas. Va a llegar un momento que el centro geográfico de esa producción realmente es la ciudad de Valledupar, que está equidistante de los dos grandes proyectos y de las dos grandes áreas de producción de carbón, y que inclusive está muy cerca a otras explotaciones carboníferas como las de Venezuela. Unas empresas como Drummond en un solo año generan 60, 70 millones de dólares en salarios. El Cerrejón debe estar generando una suma parecida. Esos 100 millones de dólares obviamente garantizan mover una economía de una ciudad como Valledupar. Lo que hay es que montar la política, hay que atraer. Y lo más importante es que eso hay que hacerlo a través de la educación. La clase política del departamento de Cesar, yo creo que está menospreciando un momento importantísimo en lo que tiene que ver con su riqueza, con la explotación del carbón más exactamente. Aquí el carbón es lo que nos va a sacar de dificultades, sobre todo a esos municipios que ya debían tener hospitales, que debían tener parques, que debían tener escuelas, colegios. Hay que hacer obras de verdadero impacto social y regional. Obras que transformen económicamente y que lógicamente traigan un desarrollo cultural y social. Hablamos de la represa de los Besotes, que estaría garantizándole el agua a Valledupar y a todos los municipios del norte del Cesar más cercanos, para tener una agua potable permanente. Si en los 60 el algodón permitió pronunciar la palabra departamento para forjar su destino, hoy, en el siglo XXI, el carbón permite pronunciar una nueva palabra, región. Es una coyuntura feliz, afortunada, que los tres departamentos que nacieron juntos, que convivieron juntos, que fueron un Estado soberano, puedan volver ahora a ser ejemplo en el país. Se sustenta también en algo que la naturaleza nos ha regalado, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que cobija los tres departamentos. Entonces consideramos que es la oportunidad para que pensemos en un programa serio, ¿no?, de manejo de la Sierra Nevada. Hasta ahora la experiencia en los últimos 50 años no ha sido pues favorable al manejo de la sierra. Esta es la renovada historia de Esperanza Vallenata, que seguramente este hijo del Cesar le contará a sus amigos, a sus familiares, cuando mañana regrese a París. Qué lindo es volver a